Buenas tardes para todos, mi nombre es Fabián Eduardo Castellanos y junto a mi compañero Sergio Adrián Marulanda vamos a conocer la guía de análisis del caso internacional y en este, valga la redundancia, caso, pues escogimos el conflicto entre Rusia y Ucrania. Como pues podemos ver, tenemos 9 preguntas, entre las cuales nos las dividimos con eh, mi compañero. En el conflicto entre Rusia y Ucrania, en este video vamos a presentar nuestro análisis del conflicto y aplicamos los conceptos que hemos trabajado en el curso de Relaciones Internacionales. Para esto, vamos a empezar. ¿En qué consiste este caso y sus antecedentes? Recordemos que Rusia lanzó una invasión militar a gran escala en contra de Ucrania el 24 de febrero del 2022, pero esto no fue un hecho aislado, vino precedido por una concentración de tropas en las fronteras desde el año 2021 por críticas del presidente Vladimir Putin a la expansión de la OTAN hacia el este de Europa. De este hecho hay un antecedente todavía más temprano, la anexión de Crimea en el inicio del conflicto en el Donbass en 2014. Para el presente año, 2026, ya llevamos más de 4 años de guerra y sin un acuerdo de paz definitivo. El frente está prácticamente anclado. Rusia no controla la quinta parte del territorio ucraniano y Ucrania respondió atacando refinerías e infraestructura crítica dentro de Rusia para encarecerse a la guerra e intentar tener mediaciones. Sobre todo tenemos a los Estados Unidos, pero en las condiciones de ambas partes siguen siendo incompatibles. En el fondo, esta guerra no surgió de la nada, fue un resultado de años de tensión política, de seguridad, que convirtieron a Ucrania en un punto central de la disputa entre Rusia y Occidente. Eso es lo que pues tenemos ahí mediante el momento. Pasamos al requerimiento número 2, donde los actores estatales y no estatales. Ahora bien, ¿quiénes son actores involucrados? Dentro de los involucrados del Estado estatal tenemos obviamente Rusia, que es el agresor, a Ucrania defendiendo su territorio. También tenemos a los Estados Unidos, que además de apoyo militar a Ucrania se ha convertido en mediador desde el 2025. La Unión Europea, que apoya económicamente y con sanciones, aunque no siempre de forma unida. Por ejemplo, Hungría ha bloqueado varios paquetes de ayuda. Para el conflicto no se queda solo entre estados, también participan actores no estatales tales como la OTAN, como organización, empresas rusas que han sido atacadas por su rol logístico en la guerra, la industria de drones en Ucrania, que se sabe que es un vuelto clave y algo que no podemos dejar de lado, la población civil desplazada, que ya supera los 7 millones de personas fuera de este país, ¿cierto? Esto demuestra, ¿cómo se puede decir? Un conflicto internacional que no solamente no afecta a los gobiernos, sino a la sociedad completa. Hasta ahí entendimos por los actores estatales y no estatales. En el tercer requerimiento tenemos los intereses de cada actor. ¿Qué busca, qué no busca los actores dentro de este conflicto? Entonces, ¿qué busca cada actor? Uno, Rusia quiere consolidar el control de los territorios que ocupa y evitar que la OTAN se acerque más a sus fronteras. Ucrania quiere justamente lo contrario, mantener su integridad territorial y no sentarse en el precedente de perder tierra por la fuerza. ¿Qué busca los Estados Unidos? Busca cerrar el conflicto mediante una negociación sin involucrar militarmente. Y la Unión Europea intenta sostener el orden de la seguridad europea, aunque con las limitaciones internas que ya mencionamos. Los interesantes
lo interesante es que aunque los intereses son distintos, todos comparten algo en común que buscan proteger, aumentar su propia seguridad. El problema es que uno no considera lo necesario y el otro pues se percibe como una amenaza de acuerdo a sus necesidades. Cuarto requerimiento, pues tenemos los recursos y capacidades. Sobre los recursos y las capacidades, Rusia tiene una población casi 3 veces mayor que la de Ucrania, lo que permite eh, reponer bajas más rápidamente. Además de artillería, bombas planeadoras, en cambio Ucrania tiene y ha desarrollado una industria de drones muy innovadora y recibe apoyo de Occidente en armamento y entrenamiento, como entrenamiento de pilotos para volar F-16. En cambio, Estados Unidos aporta su peso diplomático, militar y económico. La Unión Europea, su capacidad financiera eh, y pues además de eso, pues las sanciones que ejercen sobre Rusia, aunque pues limitado por la necesidad del consenso entre sus miembros, ¿cierto? Esto nos deja una lección clara. El poder en un conflicto no depende solamente de tener más soldados, sino que también pues, más tecnología, economía, diplomacia y pues la capacidad para eh, sostener el esfuerzo en el tiempo, que es como es como el recurso más valioso que tenemos todos los seres humanos, ¿cierto? Eh, Como quinto requerimiento, pues la capacidad de influencia entre los actores. Y como ya para cerrar esto, pues la parte que podemos decir aquí, ¿quién tiene mayor capacidad de influencia? No hay una sola respuesta. Rusia tiene más influencia militar directa sobre el terreno, pero los Estados Unidos y la Unión Europea en conjunto tienen más influencia estructural, económica, tecnológica, diplomática. El problema es que esa influencia se debilita cuando no actúan como unidad, ¿cierto? Cuando se esparcen, pues como vimos con el vuelto de el veto húngaro, pues así la respuesta depende de todo tipo de poder que estamos evaluando. Y ya para cerrar con esto, la primera parte de nuestro análisis, donde a continuación mi compañero Sergio Adrián va a continuar explicando cómo se relacionan estos actores entre sí y qué papel juegan la soberanía y el interés nacional en este conflicto. Muchas gracias. Cordial saludo. Voy a continuar con las preguntas 5 a la 10 del tema del análisis de un caso internacional. Como quinta pregunta tenemos, ¿existe equilibrio o asimetría de poder? Aquí podemos evidenciar de que existe asimetría de poder, porque asimetría es que dos actores no tienen la misma capacidad. Y aquí lo vemos evidente. Rusia es potencia nuclear, Ucrania no lo es. Rusia tiene más capacidad económica, militar y estrategia. Ucrania no. Ucrania posee esto, pero no en gran cantidad como Rusia. Pero hay que tener en cuenta algo de que Ucrania no está solo. Intenta equilibrar un poco la balanza, pero no lo hace. No es equiparable a Rusia. ¿Con qué? Con el apoyo de Occidente y de Estados Unidos. Pero sigue siendo asimetría de poder porque Rusia es más superior. Como sexta pregunta, ¿qué amenazas persiguen los actores? Rusia aquí persigue amenazas tales como el expansionismo de Occidente hacia sus fronteras, el acercamiento, el expansionismo de la OTAN, el acercamiento a Ucrania a actores occidentales. A la OTAN, aquí podemos decir de que Ucrania ya ha solicitado formalmente unirse a la OTAN. No es miembro de la OTAN, pero sí tiene el estatus de socio. Lo que implica esto es que lo apoye la OTAN logística y militarmente, militares con armamento y equipo. También podemos decir de que pérdida de influencia de pensamiento ruso en algunos territorios, otra amenaza para Rusia. Y amenazas para Ucrania. Primero, ataque directo de Rusia hacia Ucrania, ataque hacia su población e industrias.
pérdida de territorios, como en el Donbass, eh, y pérdida de parte de soberanía. Como séptima pregunta tenemos, predomina el conflicto, la competencia, la cooperación. Aquí están los tres, pero aquí predomina el conflicto. ¿Por qué? Porque ya es un conflicto abierto, ya es un conflicto declarado. La competencia, sí, claro, hay competencia y muy importante. Competencia por poder, por alianzas, por influencias, por territorios, por recursos. Y cooperación, sí, claro, ahí ha habido cooperación de actores y diplomáticos internacionales. Se han intentado mediar, han habido acuerdos, intentos de cese de las hostilidades, pero realmente predomina el conflicto. Como octavo tenemos, ¿cómo interpretaría Thomas Hobbes el caso? Thomas Hobbes nos diría de que al no haber un actor superior en el sistema internacional, pues hace que no se garantice la seguridad, porque no hay un actor que la garantice. Entonces los demás estados van a decir, debo defenderme. Debo realmente defenderme y debo aumentar mi capacidad militar, mis alianzas, mis fuerzas armadas, mis estrategias de defensa. Entonces esto hace que los estados vivan con miedo, los actores internacionales vivan con miedo, porque no está ese actor. Como novena pregunta, ¿qué concepto del curso explica mejor la situación? Aquí podemos decir que es el dilema de seguridad, y aquí le damos la razón a Hobbes, porque al no haber un actor superior que nos diga, listo, le garantizamos la seguridad y no va a pasar nada, pero los actores van a vivir con miedo. Entonces, en el ejemplo, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, entonces Rusia dice, no sé, me está acercando mucho Occidente, la OTAN, pues yo me voy a anticipar y me voy a defender atacando un lugar estratégico para que no lleguen a mis fronteras. Pero Ucrania dice, Rusia me va a atacar, entonces pues yo también aumento mis capacidades y también lucho. Entonces se forma el conflicto. Entonces el dilema de seguridad, no hay una seguridad realmente que garantice en el sistema internacional, no solo en este conflicto, en el sistema internacional. ¿Cuál es la principal conclusión del grupo? Nosotros concluimos, este es el punto 10, nosotros concluimos de que Rusia y Ucrania, por querer buscar seguridad y poder, llegan a este tipo de conflictos. Y cabe resaltar de que, aunque Rusia es muy superior a Ucrania, pues Ucrania ha resistido gracias a la ayuda de Occidente. Pero las diferencias entre seguridad y que le garanticen esto y el poder hacen que la cooperación y las relaciones diplomáticas para terminar las hostilidades no sean realmente fructíferas, de que no lleguen a un término. Gracias.